nombre es Stephanie, me conocen en redes como Stephanie Tejidos y hoy día en este tutorial vamos a ver cómo tejer el sombrero amapola en sus tres versiones. En este caso, este sombrero que todavía no está almidonado es el sombrero amapola en la versión de ala corta. Te fijas ahí, tiene unas muy lindas texturas con un toque romántico como a mí me gusta. También tenemos la versión en bucket hat, voy a retirar este para que tenga más espacio. En bucket hat, ¿cierto? Que es una hilita muchísimo más corta y más reducida, con el mismo diseño por arriba, ¿cierto? Y por la altura. Y por último, también las indicaciones para esta maravilla, que es un sombrero de ala más larga. Este sí está almidonado para que veas que queda rígido, pero igual tiene movimiento, ¿cierto? Entonces, en este tutorial te voy a mostrar las indicaciones para tejer los tres sombreros, ¿cierto? Pero si tú necesitas más detalles, porque no todo está en este tutorial por una cosa de tiempo, ¿cierto? Puedes ir a mi página web y descargar el patrón gratuito donde te doy todas las indicaciones para tejer los tres sombreros. Para tejer entonces, para comenzar a tejer, para partir este proyecto vamos a iniciar por la coronilla, por el centro de la coronilla. Entonces con nuestro hilado, ¿cierto? Y nuestro crochet vamos a hacer un anillo mágico. Cerramos acá y vamos a subir con 2 cadenas de altura. Ahora, aclaro, yo trabajo las varetas con 2 cadenas de altura y las medias varetas o medio punto alto con una y a veces con 2 cadenas de altura, pero generalmente con una. Ahora, si tú trabajas las varetas con 3 cadenas de altura y las medias varetas con 2 cadenas de altura, no hay problema, eso, ¿cierto? Siempre va a depender de tu forma de tejer. Entonces, una vez que yo ya subí con las cadenas de altura que necesito, vamos a tejer dentro del anillo 14 puntos altos o varetas. Y 14. Y una vez que yo ya tengo estas 14 varetas o puntos altos, voy a cerrar mi anillo, voy a ajustar acá y vamos a cerrar el anillo con punto deslizado. Si hojeaste un poquito más el patrón, te vas a dar cuenta que vamos a utilizar dos formas de cerrar las vueltas. Vamos a tejer en circular, ¿cierto? Pero vamos a cerrar las vueltas con punto deslizado y por delante. A medida que vayamos avanzando, ¿cierto? En nuestra coronilla te voy a mostrar cómo es cerrar por delante, porque no todas las vueltas se cierran igual, y esto es para poder mantener, ¿cierto?, las texturas y que no se vaya notando la línea de cierre o de unión de las vueltas. Entonces, esta primera vuelta la vamos a cerrar normal con punto deslizado de esta forma. Entonces, para nuestra vuelta siguiente vamos a subir, luego subir nuevamente con 2, si tú necesitas subir con 3 no hay problema, y vamos a trabajar en cada punto de la vuelta anterior, en estos 14 varetas, ¿cierto? 2 varetas en cada punto, pero las vamos a dejar a la mitad y luego las vamos a cerrar juntas y vamos a hacer una cadena al aire. Esa es la secuencia, o sea, 2 varetas dejadas sin cerrar en el mismo punto, luego las cerramos juntas y hacemos una cadena al aire. Otra cosa que me parece muy importante contarles es que para mí las cadenas de altura no las considero nunca como un punto, y en este patrón no están consideradas como un punto, entonces no las vamos a contabilizar ni tejer como un punto. Ahora voy a partir siempre entonces desde el primer punto, que es donde mismo yo cerré, ¿cierto?, con el punto deslizado en la vuelta anterior, y voy a trabajar en el primer punto un punto alto o vareta y lo dejo sin cerrar, hago una lazada, entro por el mismo punto, saco y hago otra vareta y la dejo sin cerrar, y ahora que me quedo con 3, este es el que traía en el crochet, una vareta, segunda vareta, voy a cerrar
todo junto de esta manera, y ahora hago una cadenita al aire. En mi siguiente punto entonces voy a repetir la secuencia, hago una, vuelvo a hacer una lazada y entro por el mismo punto y hago 2. Ahora cierro todo junto y hago una cadena al aire. Esto lo voy a repetir entonces por toda la vuelta. 1, 2 y cierro. Cadenita al aire y continúo. Cuando ya estoy llegando al final, ¿cierto? Acabo de tejer mi penúltimo punto. Te tienes que fijar que acá, este de acá, no es un punto, sino es el punto deslizado con el que yo cerré mi vuelta anterior. Por lo tanto, no lo contabilizo como un punto que deba tejer. El último punto entonces es este. Trabajo, ¿cierto? Las dos varetas, perdón, hago una cadenita y ahora ubico mi primer punto. Estas son mis cadenas de altura, entonces este es mi primer punto y voy a cerrar nuevamente con un punto deslizado. En nuestra vuelta siguiente vamos a trabajar muy parecido a lo que hicimos acá en esta vuelta, con la diferencia que en vez de hacer grupos de 2 varetas, vamos a hacer grupos de 4 varetas, y en vez de hacer una cadenita al aire, vamos a hacer 2. Ahora, estos grupos de varetas los vamos a trabajar en las cadenitas, es decir, en los espacios que nos quedaron en la vuelta anterior. Para eso, como yo acá estoy justo sobre un grupo de varetas y no en la cadenita donde tengo que trabajar, yo acá cerré solamente la vuelta, no he subido con cadenas de altura y voy a avanzar hasta el espacio, ¿cierto? Entre las varetas voy a hacer un punto deslizado y ahora sí voy a subir con las cadenas de altura para comenzar a trabajar el punto. Voy a hacer una lazada, ¿cierto? Entro por acá, por el espacio, hago una vareta y la dejo sin cerrar, lazada, otra vareta y la dejo sin cerrar, lazada, tercera vareta y la dejo sin cerrar, lazada, cuarta vareta y la dejo sin cerrar. Cuando estoy con mis 5 hebras en el crochet, 4 varetas y el punto que traía, cierro todo junto y hago 2 cadenitas al aire. Voy a continuar, ahora me salto, ¿cierto? Hasta este otro espacio, lazada, y hago mis 4 varetas y las dejo sin cerrar. Llevo 2, 3 y 4. No tengo mis 4, las cierro todo junto, hago 1 y 2 cadenas y continúo la secuencia hasta el final. Abro aquí, 1, 2, 3 y 4. Una vez que entonces yo ya llegué al final, me falta solo mi último grupo. Trabajo acá, 1, 2, 3 y 4. Cierro y hago mis 2 últimas cadenitas al aire, ubico mi primer punto, ¿cierto? Y cierro con punto deslizado. Voy a ajustar eso un poquito, abrir acá y podemos ir, ¿cierto?, acomodando los puntos para que esto vaya tomando más forma. Vamos así y ya está como bien formadita, ¿cierto?, esta florcita o esta textura del centro. Para continuar voy a repetir lo mismo que hicimos acá abajito cuando avanzamos con punto deslizado, ¿cierto?, hasta el primer espacio. Un punto deslizado, este punto deslizado lo pueden dejar más sueltecito para que no apriete tanto, ¿cierto?, el punto que está acá. Vamos a subir, voy a subir con 2 cadenas, puedes subir con las que consideres necesarias y vamos a trabajar medias varetas por toda la vuelta, solamente acá entre los grupos de puntos o en las cadenitas, ¿cierto? Y vamos a tejer 4 medias varetas en cada uno de estos espacios. Entonces trabajo primero con
1, 2, 3 y 4, y ahora hago mi siguiente grupo de 4 en el espacio que sigue. 1, 2, 3, 4 y repito por toda la vuelta hasta llegar al final. Una vez que yo ya tejí mi último grupo de puntos, ¿cierto? Voy a ubicar acá mi primer punto donde tengo que cerrar la vuelta, pero esta vuelta la vamos a cerrar por delante, es decir, no con punto deslizado, y es la segunda forma de cierre que vamos a utilizar para este patrón. Voy a, acá cuando tejí mi última media vareta, voy a tirar un poquito acá, saco mi crochet, ubico, ¿cierto?, el primer punto, que es donde tengo que cerrar, y paso desde atrás hacia adelante, o sea, desde atrás del tejido hacia mí, entro por este punto, voy a tomar este punto que había soltado y lo voy a enganchar en mi crochet, giro y lo voy a pasar para atrás. De esta forma ahora puedo ajustar, si es que quedó muy largo, ¿cierto?, puedo ajustar al crochet, y de esta forma, ¿cierto?, voy a cerrar el tejido por delante. Lo voy a repetir para que lo puedas ver nuevamente si no conocías esta forma de cerrar las vueltas. Entonces solté mi último punto, voy a ubicar el primer punto que hice en esta vuelta, y con el crochet desde atrás hacia adelante voy a pasar hacia mí por este punto. Una vez que ya pasé el crochet, voy a tomar este punto, ya ajustar y tirar hacia atrás por ese punto, con mi primer punto. Se me fue una hebrita, ahí sí. Y una vez que ya pasé el punto, lo tengo hacia atrás, lo ajusto, que no me quede tan separado acá, y tiro la hebra para ir ajustando, ¿cierto?, el punto al crochet o al ganchillo. Entonces ahí la idea de esto es que no se vaya perdiendo esta textura, porque ahora vamos a trabajar con estas trencitas que se ven por acá encimita. Entonces voy a subir ahora con 2 cadenas de altura y vamos a trabajar toda esta vuelta en media vareta, pero con una variación, que es tomando la tercera hebra. Acá yo veo que tenemos esta especie de trencita, ¿cierto?, que se va formando en la parte de arriba del punto que vamos tejiendo, y conocemos esta hebra de acá como la hebra de adelante. Esta es la hebra de atrás, y mi tercera hebra está por acá atrás. Voy a acercar un poquito, hacer un zoom acá para mostrarte bien de qué estoy hablando. Esta es mi primera hebra o hebra delantera. Esta es mi segunda hebra o hebra trasera, y si yo empujo, ¿cierto?, esto estoy mirando mi tejido desde arriba, si yo empujo mi tejido un poquito hacia adelante, por acá tengo una tercera hebra, y es con ella con la que vamos a trabajar durante toda esta vuelta. Yo ya subí con las cadenas de altura, te comentaba que vamos a trabajar en media vareta, por lo tanto voy a hacer una lazada y voy a partir desde mi primer punto, ubicando, ¿cierto?, mi tercera hebra. Voy a empujar hacia adelante, esta es la 1, la 2, y la que está inmediatamente acá es la 3. 1, 2, empujo y aparece mi hebra 3. La voy a tomar, empujo hacia abajo y un poquito hacia arriba para que salga, tomo hebra y cierro mi media vareta. Lo que estoy haciendo con esto es empujar esta trencita que queda acá adelante hacia arriba para que me quede expuesta. Entonces ahora vamos a trabajar toda esta vuelta de la misma forma. Hago una lazada, empujo, ubico. Te fijas, acá hay una como más chiquitita que queda en vertical hacia mí. Esta no es la que queda, ¿cierto?, formando, si yo lo miro así, forma también como una pequeña V o trencita. Es esta la que debo tomar, la que se ve más larga. Entonces empujo ahí,
sale. Ya llevaría 2. Ahora la que me corresponde a mi tercer punto, 3, y así voy tomando esta de acá, la que queda más larga. Si empujo bien hacia adelante, ahí aparece completamente mi tercera hebra. Y voy a trabajar toda esta vuelta de la misma forma, solamente tomando esta tercera hebra. Y si te fijas, ya va quedando bien expuesta. Voy a echar para atrás un poquito la cámara. Queda expuesta, ¿cierto?, esta trencita acá, que le va dando, ¿cierto?, la textura a mi sombrero, a la coronilla de mi sombrero. Entonces voy a seguir trabajando, tirando, ¿cierto?, con mis manos hacia adelante el tejido para ubicar de forma más fácil mi tercera hebra. Estoy llegando ya al final de esta vuelta, ¿cierto? Y tenemos que fijarnos bien cuál es nuestro último punto, que no se nos vaya a confundir con el que cerramos, ¿cierto? En mi caso, mi último punto es este, y este pedacito que se ve ahí es el punto con el que cerramos. Entonces mi último punto es este que está acá. A veces el primer y último punto se aprietan un poquito y cuesta un poquito más sacar la hebra, pero empujando bien aparece fácilmente. Esta vuelta también la voy a cerrar por delante, por lo que tiro un poquito el punto, ubico acá mi primer punto, paso de atrás adelante, ahí recojo el punto y paso hacia atrás. A veces se empieza como a enganchar acá, entonces lo más fácil es girar un poquito como en diagonal, así, y pasar para atrás. Despacito vamos abriendo el punto y pasamos. Tiramos ahí un poquito y ajustamos. Tirar es para que se cierre bien acá y no quede tan holgado y no se nos produzca un orificio en el fondo entre el cierre. Ajusto bien, voy a asegurar con una cadenita, vamos a estirar, ¿cierto? Acomodar nuestros puntos para que no nos quede tan arrugadito, no vaya perdiendo la forma. Y si te fijas, toda esta trencita ya quedó expuesta y en nuestro cierre no se ve, no cambia la textura del punto. Obviamente sí hay una pequeña leve diferencia porque queda como un poquito montado, pero es muy poco perceptible a la larga, ¿no? Es como cuando cerramos con punto deslizado, que nos va quedando una marca aquí y finalmente una línea. Esto se va a ir perdiendo a medida que vayamos tejiendo. Para nuestra siguiente vuelta vamos a trabajar también en la tercera hebra, ¿cierto? La que está acá atrás, pero para poder dejar expuesta también esta trencita y que se vaya formando la textura para que queden bien juntitas estas dos trenzas. Pero vamos a trabajar con punto bajo. Vamos a trabajar haciendo un punto bajo y luego 2 cadenas al aire, nos saltamos un punto y repetimos la secuencia. Un punto bajo y 2 cadenas al aire, me salto un punto, pero recordando que siempre vamos a trabajar solamente en la tercera hebra. Para eso yo ya acá había subido con un punto, con una cadena, ¿cierto?, de altura, y voy a comenzar, ¿cierto?, desde mi primer punto, tomando el punto por la tercera hebra. Voy a iluminar un poquito más acá porque está como medio oscuro, tomando el punto desde la tercera hebra, pero en este caso acá abajo, cuando trabajamos con la tercera hebra, como trabajábamos todos los puntos, esta hebra iba quedando más ajustada. Ahora, como nos vamos a saltar un punto, puede ser que, o puede ser que no, que esta hebra empiece a ceder mucho y quede como muy separada de nuestra trencita.
si a ti eso te molesta, no te gusta tanto, que quede tan separada, puedes ir tomando las dos hebras. No sé si recuerdas que yo en la vuelta anterior te comenté que hay una hebra como más chiquitita, que es la que está acá, que queda como en vertical a mí, y esta es la tercera hebra. Puedes ir tomando estas dos hebras para que quede más pegadito. Entonces voy a partir acá tomando, a mí en mi caso yo soy como bien, no me gustan mucho los hoyitos que no son precisamente un calado, entonces me gusta que quede bien pegadito. Hago mi primer punto bajo, 2 cadenas, me salto un punto que vendría siendo este mi punto que me tengo que saltar, y ahora voy a trabajar acá en el punto que viene y voy a tomar dos. Los primeros puntos cuesta un poquito tomar los dos, pero lo puedes ir abriendo con un crochet más chiquitito. Y acá tengo una herramienta que me sirve para eso. Entonces este es el punto que trabajé, este me lo salto y este de acá es el que tengo que tomar. Después ya se van abriendo mejor, están más sueltecitos. Entonces tomé acá, hago mi punto bajo, me salto 2 cadenas, o sea, hago 2 cadenas, perdón, al aire, y me salto un punto. En el punto que viene, ¿cierto? Voy a trabajar de la misma forma. Acá, en vez de tomar el que estaba antes, tomé el que estaba atrás. En ese caso, el que queda en paralelo, o sea, en vertical me refiero, tomo el que estaba atrás, porque esta es mi tercera hebra y este es el que quedaría vertical en el punto que viene. Eso da lo mismo, porque en el resultado final eso no se nota y no es como que me esté saltando un punto. Hago mi punto bajo, 2 cadenitas al aire y me salto el punto. Ahora tomo acá, punto bajo, cadenitas al aire y me salto uno, y así voy a continuar por toda la vuelta. Si te fijas acá, lo que estamos haciendo es unir estas dos trencitas que son las que quedan por sobre el punto. En este caso, por ejemplo, acá no está, como no he tomado el punto, no lo he empujado, todavía se abren y queda un espacio. Acá quedan bien pegaditas y eso es lo que estamos haciendo al trabajar el punto desde la tercera hebra. Es decir, empujar la parte de arriba del punto hacia el centro. El punto, el cuerpo del punto se esconde un poco, entonces queda bien pegadito acá y le da una textura que a mí realmente me gusta mucho. Si has visto mi trabajo, puedes notar que la utilizo bastante. Entonces vamos a continuar saltándonos un punto, tomando acá, ¿cierto? Haciendo punto bajo, 2 cadenas al aire y me salto un punto. Eso lo repetimos hasta llegar al final. Aquí yo ya estoy llegando al final, me quedan 3 puntos. Tengo que tejer el del medio. Hago mi punto bajo, mis 2 cadenitas y este me lo tendría que saltar según la secuencia, y vamos a cerrar acá nuestra vuelta. Esta vuelta sí la cerramos con punto deslizado, entonces paso de adelante hacia atrás, ¿cierto? Y hago mi punto deslizado de cierre. Vamos a ir estirando esto para que tome forma, no nos quede arrugado. Una pelucita acá. Nos va quedando de esta forma y las 2 trencitas, ¿cierto? Nos quedaron pegaditas. Ahora trabajamos en este caladito en el que le vamos a dar forma en la siguiente vuelta. Ahora, para darle forma a este caladito, para abrirlo un poquito más, vamos a trabajar en media vareta. Vamos a hacer grupos de 2 medias varetas, un medio punto alto, 3, 2, 3, 2, 3, 2 y así hasta llegar al final. Tenemos que trabajar en los espacios, ¿cierto?, que nos quedaron en estas cadenitas, y para eso, como estamos justo sobre un punto, nuevamente vamos a avanzar con punto deslizado hasta el primer espacio. Meto el
crochet, ¿cierto? Y hago un punto deslizado para quedar, ¿cierto?, encima de este caladito y no sobre el punto. Ahora sí, puedo subir con una o dos cadenas y vamos a comenzar a trabajar, ¿cierto?, la secuencia que te comentaba recién. Vamos a hacer primero 2 medias varetas, 1, 2 y me salto hasta el espacio siguiente y ahora trabajo 3. 1, 2, 3. Ahí ya tengo mi primera secuencia de 2, 3. Ahora nuevamente comienzo y hago acá 2, 1 y 2 y en el siguiente espacio voy a trabajar 3. 1, 2, 3. Y así voy a continuar hasta, ¿cierto?, completar toda mi vuelta. 2, 3, 2, 3, 2, 3 hasta el final. Estoy llegando al final, me falta solamente mi última secuencia. Trabajo 2 y acá trabajo 3. 2 y 3. Ahora, esta vuelta también la vamos a cerrar por delante. Voy a ubicar mi primer punto, paso de atrás hacia adelante, recojo el punto y lo llevo hacia atrás. Porque vamos a cerrar, esta vuelta así, y es porque ahora vamos a repetir lo que hicimos acá, donde teníamos, ¿cierto?, nuestras trencitas expuestas. Nuestro calado acá en nuestra vuelta anterior ya se abrió, podemos ir acomodando, ¿cierto?, para que esto no se vaya formando como un círculo que va creciendo, sino que quede más planito. Y ahora vamos a trabajar toda esta vuelta que viene en media vareta, pero con la variación, ¿cierto?, para que nos quede de esta forma, tomando la tercera hebra. Entonces voy a subir con 2 cadenitas de altura, tiro para adelante mi tejido, lo empujo, lazada y ubico, ¿cierto?, mi tercera hebra para trabajar en media vareta. Como acá vamos a trabajar todos los puntos, no como acá, puedo perfectamente tomar solamente una hebra y no tomar las dos, como les contaba acá. Tomar una hebra es muchísimo más fácil que tomar 2. Por lo tanto, podemos tejer normalmente tomando solo una hebrita por toda la vuelta, tomando solamente la tercera hebra. Acá estoy llegando al final, me falta mi penúltimo punto, mi último punto, y esta vuelta también la voy a cerrar por delante porque vamos a hacer, al igual que acá, 2 trencitas. Estiro un poquito, ubico mi primer punto y paso, se me cerró como me apretó ese punto, paso de atrás por delante, paso para atrás y ajusto. Y ahora vamos a trabajar nuestra última vuelta de la coronilla. Ya se fijan, tomó bastante forma, pero aún así está como media apretadita, por lo tanto vamos a trabajar en esta vuelta haciendo aumentos. También vamos a trabajar en media vareta y tomando solo la tercera hebra, pero vamos a ir aumentando. En este caso, si te fijas, nosotros acá tenemos nuestra línea de inicio, parte acá, después nos fuimos corriendo para acá para llegar, ¿cierto?, a las cadenas. Acá está la línea de cierre y luego nos corrimos de nuevo en esta vuelta, así, aunque se nota muy poquito, igual si uno mira en detalle y quiere ser un poquito más quisquilloso, sí se nota, pero la verdad es que queda bastante disimulada al usar esta técnica de cerrar por delante algunas vueltas y otras con punto deslizado. Para nuestra próxima vuelta y para esconder esto un poquito más, vamos a comenzar una cadena de altura, por lo menos en mi caso. Si tú quieres hacer 2, no hay problema, y no voy a tejer este primer punto, me voy a saltar este punto.
voy a hacer una lazada, me salto el punto y en el que viene, y acá en este punto, tomando solo la tercera hebra, voy a trabajar un aumento de media vareta, es decir, 1 y 2 en el mismo punto, y ahora 6 puntos media vareta. Hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora de nuevo comienzo el ciclo porque vamos a trabajar de la misma forma durante toda la vuelta. Un aumento, 6 puntos, un aumento, 6 puntos. Entonces en este punto me corresponde mi aumento, trabajo una media vareta y en el mismo espacio otra media vareta. Y continúo ahora con mi secuencia de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tengo 2 secuencias y ahora voy a continuar repitiendo lo mismo hasta llegar al final. Un aumento y 6 puntos. Y acá estoy llegando ya al final. Sería mi última secuencia o mi aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y me faltaría un punto. Pero acá cuando yo inicié la vuelta nos saltamos un punto. Entonces para compensar voy a trabajar tomando este punto que es, voy a acercarlo un poquito para que lo veas bien, es este punto. Mi último punto de la vuelta es este, el que acabo de tejer. Pero vamos a cerrar la vuelta utilizando este de acá, que es el punto con que yo cerré por delante. Por eso se ve distinto, como más apretadito. Entonces vamos a utilizar en esta vuelta ese punto igual que las veces anteriores, y para poder mantener nuestra textura tiro para adelante y acá hay una sola hebrita que la voy a utilizar y voy a trabajar mi último punto. Voy a ubicar, ¿cierto? Mi primer punto, y este sí lo vamos a cerrar con punto deslizado. Apretar un poquito, voy a subir una cadenita para que no se me pierda el tejido y vamos a estirar nuestros puntos para que quede bien la forma. Voy a alejar esto y ahí estaría lista nuestra coronilla. Entonces ya trabajamos, ¿cierto? Esta textura, para mí queda muy bonito, ¿cierto? Este un calado muy discreto, ¿cierto? Muy pequeñito, y esta textura que también es bastante, o sea, es muy vistosa, pero no tiene tanto relieve, es bien plana. Entonces con esto ya habríamos terminado nuestra coronilla. Recuerda que tanto la coronilla como la altura de los 3 sombreros es la misma. Ahora nos corresponde, ¿cierto?, empezar a trabajar en la altura de nuestro sombrero. Para continuar con nuestro sombrero, entonces ahora vamos a trabajar en la altura, y para eso vamos a comenzar. Yo ya subí una cadenita de altura y vamos a tejer toda esta vuelta en media vareta normal, sin ninguna variación. Entonces comenzamos desde nuestro primer punto tejiendo medias varetas. Yo ya estoy llegando al final de esta vuelta y vamos a cerrarla. Acá trabajo mi último punto y la vamos a cerrar con punto deslizado. Entonces tomo mi primer punto, cierro, y este punto deslizado no lo vamos a apretar mucho, lo vamos a dejar más bien un poquito más suelto. Voy a hacer una cadenita para ajustar. ¿Y por qué vamos a dejar este punto así?
Muchas veces cuando nosotros tejemos en circular y trabajamos, ¿cierto? Ya sea desde el primer punto o saltándonos el primer punto, esta línea de cierre empieza a tomar una diagonal, ya sea para la derecha o para la izquierda. En este caso, quiero aprovechar de mostrarte un tip para que esta línea quede derechita y casi invisible. Para eso vamos a alternar el inicio y el final de las vueltas, o sea, donde comenzamos y donde terminamos. Esta vuelta la comenzamos desde nuestro primer punto y la terminamos en nuestro último punto. Y ahora, en la vuelta que viene, también vamos a trabajar de la misma forma que trabajamos acá, en media vareta, sin ninguna variación, pero sí vamos a alternar cómo vamos a partir. Vamos a subir con una o dos cadenitas según como tú trabajes la media vareta, y el primer punto lo vamos a saltar, este de acá lo vamos a saltar y vamos a comenzar desde el segundo punto. Entonces voy a hacer toda esta vuelta con la única variación de que me voy a saltar el primer punto. Una vez que ya estamos llegando al final de esta vuelta, entonces acá este sería mi último punto de la vuelta, pero yo acá al inicio me salté un punto. Entonces, para compensar ese punto que yo me salté, y como les había dicho al principio, que teníamos que dejar este punto deslizado un poquito más suelto, no tan ajustado, voy a tejer mi último punto acá, en el punto deslizado. Voy a cerrar nuevamente con un punto deslizado esta vuelta. Este sí lo puedo apretar un poquito más. Y esta línea de inicio, ¿cierto? Se va a ir perdiendo un poco, ya no se va a notar tanto este montado que hace el punto deslizado. Cuando tejes muchas vueltas, por ejemplo, esto te ayuda muchísimo más a mantener una sola línea que quede recta y que no se vaya desviando. En este caso también nos sirve para ir disimulando la línea de inicio o de final de nuestras vueltas. Nosotros acá estamos tejiendo en recto, por lo tanto esto ya va a empezar a tomar esta forma como de un cuenquito, ¿cierto? Está por el revés acá. Y sobre todo esto que les estaba comentando nos va a servir muchísimo y tenemos que usarlo cuando tejamos el ala. Porque cuando tejamos el ala, aparte de que van a ser mucho más puntos, ¿cierto? O muchas más vueltas, se va a notar mucho más la línea de inicio, pero también como vamos a trabajar en aumento, se nos puede ir desviando incluso aún más que cuando trabajamos con todos los puntos. Por lo tanto, recuerda que cuando estemos trabajando en el ala, independiente de cuál sea la versión del sombrero que estés haciendo, tenemos que comenzar saltándonos un punto y tejiéndolo acá al final, o desde el inicio la próxima vuelta y tejer hasta antes del punto deslizado. En la vuelta que viene, entonces, nuevamente vamos a tejer todos los puntos de la vuelta, pero esta vez vamos a comenzar desde el principio. Entonces siempre es uno desde el principio, terminando antes del punto deslizado, y la vuelta que viene nos saltamos un punto y trabajamos el último punto sobre el punto deslizado. Entonces de nuevo, yo ya había subido con una cadenita, ¿cierto? Y voy a partir desde el principio, desde mi primer punto, trabajando en media vareta todos los puntos. Ya estoy llegando al final de mi vuelta, y como esta vuelta la comencé desde mi primer punto, tengo que tejer solo hasta acá, no voy a usar mi punto deslizado. Y esta vuelta sí la vamos a cerrar por delante. Paso por atrás, hacia adelante, engancho mi punto y voy a pasar para atrás.
vuelta que viene, entonces voy a subir con una cadenita y vamos a comenzar a trabajar en media vareta también, pero desde mi solamente tomando, perdón, mi tercera hebra. Para eso también vamos a partir como acá partimos desde el primer punto. Voy a partir ahora saltándome el primer punto, perdón, tomando solo la tercera hebrita, me salto el punto, comienzo desde mi segundo punto en media vareta tomando solo la tercera hebra. Cuando llegamos al final, ¿cierto?, de esta vuelta, como la comencé saltándome un punto, este es mi último punto de la vuelta. Ese pedacito que se ve ahí es el punto con el que cerramos la vuelta anterior. Entonces este sería el último punto de la vuelta anterior, pero como me salté un punto, voy a tomar por acá atrás, ¿cierto? Este está con el que cerramos la vuelta, lo levanto, tomo solo esa hebra, hago mi último punto para compensar el que me salté y vamos a ubicar entonces el primer punto que tejí de la vuelta, que sería ese. Tiro un poquito, paso de atrás hacia adelante, tomo mi punto y cierro por delante esta vuelta. Esto, si te acuerdas de lo que trabajamos acá en la coronilla, es para que estas trencitas casi no pierdan, ¿cierto?, la textura o el motivo que estamos haciendo. Voy a subir con una cadenita para dar altura y mi vuelta siguiente voy a trabajar de la misma forma, o sea, en media vareta, tomando solo el tercer bucle, pero desde mi primer punto. Por lo tanto, en este caso, el último punto que debo tejer es el que está justo antes del punto de cierre. Voy tejiendo todos mis puntos en media vareta, tomando solo el bucle o la hebra, tercera hebra. Acá voy llegando ya al final de la vuelta. Y esta vuelta, como la comenzamos del principio y te decía hace unos minutitos, esto lo vamos a trabajar el último punto en mi último punto que me correspondería, ¿cierto? No voy a utilizar el punto de cierre, voy a ubicar el primer punto que tejí y voy a cerrar con punto deslizado. Voy a subir con 2 cadenitas, dar forma a esto un poquito que está medio arrugadito, y ahora vamos a comenzar a trabajar un punto muy parecido al que trabajamos acá en la coronilla. Si se acuerdan, trabajamos primero con 2 varetas sin cerrar, luego con 4 varetas sin cerrar, y ahora voy a trabajar con 3. Entonces vamos a hacer desde mi primer punto, no me voy a saltar, aunque por el ciclo que les comentaba antes debería, pero si me saltara un punto me quedarían estas cadenas de inicio como al medio de los puntos y se vería medio raro. Entonces voy a trabajar desde mi primer punto 3 varetas sin cerrar, una cadena al aire y me salto un punto. Comenzamos entonces desde nuestro primer punto, hago 1, 2 y 3, cierro todo junto, una cadena al aire, me salto un punto y en el que viene repito la secuencia: 1, 2, 3, cierro todo junto, cadenita al aire y me salto un punto para trabajar en el que viene. Eso es lo que vamos a repetir durante toda esta vuelta hasta llegar al final. Bien, yo acá estoy llegando al final, estoy haciendo mi último grupo de puntos, cierro todo junto, cadenita, y ahora voy a cerrar, ¿cierto?, en el primer punto con punto deslizado. Apretar ahí un poquito, voy a subir con una cadenita para
afirmar ahí, no se me vaya a escapar el punto y nuestra altura ya va tomando forma. Como te comentaba cuando hicimos estas primeras vueltas de inicio, nuestra vuelta de cierre, nuestro punto de cierre y de inicio es el que está acá. Si te fijas, se nota casi nada, es casi imperceptible ahí donde está. Este sería nuestro primer y segundo punto, casi no se nota, y por eso me gusta tanto usar esta técnica de ir alternando los puntos. Bien, para seguir acá, entonces nuestra próxima vuelta vamos a trabajar con medias varetas durante toda la vuelta, pero voy a desarmar ahí, quedaría en el punto deslizado, ¿cierto? Con el que cerré. Vamos a trabajar, como les decía, en media vareta o medio punto alto acá, entre los espacios que me quedan entre cada grupo de puntos o en las cadenitas, ¿cierto? Y para eso, al igual como lo hicimos acá, vamos a avanzar con un punto deslizado hasta el espacio entre los puntos, ¿cierto? Para que nos pueda coincidir el inicio de nuestro punto y no nos quede montado sobre este grupo de puntos de acá. Entonces voy a trabajar en media vareta, yo voy a trabajar esta vez con solo una cadenita de altura. Si tú trabajas con más, recuerda que eso es libre. Y voy a tejer 2 medias varetas en cada espacio que tenga acá entre los puntos. Tejo 2, en el siguiente hago 1 y 2, siguiente punto, 1 y 2, y así hasta llegar al final. Bien, yo ya estoy llegando, ¿cierto? Una pelecita ahí, estoy llegando al final, una pelecita rebelde, al final de esta vuelta, les decía, perdón, y acá entonces en mi último espacio voy a tejer mis últimas 2 medias varetas. Esta vuelta la voy a cerrar también por delante, entonces ubico mi primer punto, paso hacia adelante, tomo mi punto, lo retomo y paso hacia atrás. Voy a ajustar ahí, ¿cierto? Y esto es porque ahora nuevamente vamos a trabajar en esta textura, ¿cierto? En estas trencitas expuestas para completar, ¿cierto? Hacer más simétrica esta parte de acá. Entonces vamos a trabajar nuevamente en media vareta por toda esta vuelta, tomando, ¿cierto?, la tercera hebrita, y voy a partir desde el principio, o sea, desde mi primer punto, tomando la tercera hebra solamente. Aquí ya yo estoy llegando al final. Esta vuelta la comenzamos desde nuestro primer punto, por lo tanto solamente tejo hasta acá, no uso el punto de cierre, y sí tenemos que cerrarla por delante. Entonces así me voy para atrás, ajusto, subo con una cadenita, y ahora en nuestra última vuelta de la altura voy a trabajar igual que ahora, para poder hacer que esta trencita de acá quede pegadita. Entonces vamos a trabajar nuevamente media vareta, nuevamente tomando el tercer bucle o la tercera hebra, pero con la diferencia de que ahora sí nos vamos a saltar un punto. Entonces no voy a tejer este punto de acá, voy a comenzar con este, ya subí la cadena de altura, tomo, ¿cierto?, el bucle que corresponde acá atrás y continúo tejiendo en media vareta. Estoy llegando, ¿cierto?, al final de esta vuelta, y como acá comenzamos saltándonos un punto, tenemos que
trabajar nuestro último punto en el punto de cierre de la vuelta anterior. Cerramos con un punto deslizado. Voy a hacer una cadenita para ajustar y con esto ya hemos terminado entonces tanto la coronilla como la altura de mi sombrero. Por lo tanto, ahora nos correspondería, ¿cierto?, tejer el ala. En cuanto al ala, se tejen todas de la misma forma. Lo único que va variando, ¿cierto?, es la cantidad de aumentos que voy generando para que esto se abra más o menos, según si tú quieres la versión bucket hat o de una ala más mediana o una ala más ancha o larga, ¿cierto? Por lo tanto, te voy a explicar, ¿cierto?, cómo vamos a ir trabajando los aumentos, que es más o menos similar a lo que trabajamos acá en la coronilla, pero en el patrón, en el fondo, están las indicaciones para que tú sepas cuántas vueltas tienes que tejer, cuántos puntos de aumento son para cada vuelta según la versión que estés tejiendo, ¿cierto? Y para que tú en el fondo elijas qué es lo que tú quieres tejer. Si te hiciera un video de cada una de las vueltas y cada una de las versiones, no terminamos el sombrero hasta el invierno. Así que te voy a dar las indicaciones generales, ¿cierto?, de cómo vamos a seguir. Tú te puedes ir guiando por el patrón, porque en el fondo es solamente ver la cantidad de vueltas y la cantidad de aumento, ¿cierto? Y luego te voy a explicar cómo hacemos el calado del borde, que vendría siendo, ¿cierto?, este es el de ala más ancha, cómo vamos a hacer este calado de acá, esta última vuelta, ¿cierto?, y este punto cangrejo para darle la terminación, para que estés atenta al patrón. Recuerda que si aún no tienes el patrón, en la descripción te dejé todos los pasos para que tú lo puedas descargar de forma gratuita. Entonces, en este caso, yo voy a trabajar la versión de ala media, ¿cierto? Los puntos van a cambiar, la cantidad de puntos va a cambiar y cambia en todas las versiones, pero es para que tengas una idea de cómo vamos a trabajar los aumentos. Y también recuerda que tenemos que siempre ir alternando los puntos de inicio y de final. Si partimos con un aumento acá en el primer punto o partimos con un punto acá, ¿cierto?, desde nuestro primer punto solamente tejemos hasta acá, hasta el punto antes del punto deslizado, y si partimos saltándonos un punto tenemos que compensarlo tejiendo el último punto en el punto deslizado. Recuerda también que todas las vueltas de esta parte del ala las vamos a cerrar con punto deslizado, ya nos cerramos por delante, ¿cierto?, hasta llegar al calado. Entonces, en mi caso voy a trabajar la versión de ala media, voy a subir con una cadenita de altura, ¿cierto?, y vamos a trabajar en media vareta. Siempre trabajamos en media vareta en el independiente de la versión o el modelo. Voy a partir desde el principio, la primera vuelta del ala siempre es desde el principio, y comienzo con un aumento, o sea, 2 puntos en el mismo punto, y luego la cantidad de puntos que se solicite según la versión que estés haciendo. Yo en este caso tengo que hacer 4 puntos. Esta parte me equivoqué, lo tomé mal porque es desde acá. Voy a tomar la media vareta como corresponde, ¿cierto? Hice 2, 3 y 4. Por lo tanto, a mí me correspondería hacer un aumento en el siguiente punto para continuar el ciclo. Como yo te dejé especificado en el patrón, en esta parte vamos a tejer, ¿cierto?, siempre repitiendo los mismos ciclos de un aumento y X cantidad de puntos, un aumento y
y esto lo vamos a hacer hasta llegar al final. Dependiendo la versión que estés haciendo del sombrero, puede que acá al final no llegues a terminar un ciclo. Es decir, por ejemplo, estamos haciendo acá un aumento 4 puntos, puede ser que te corresponda llegando acá el aumento y acá el punto y no completes el ciclo. Eso no importa, solo tienes que estar pendiente de si tienes que tejer en esa vuelta el punto deslizado o llegar hasta el último punto, ¿cierto? Para ir alternando este cierre. Entonces acá yo ya hice mi aumento, sigo con 4, puede ser que te toque hacerlo con 6 puntos o con 5 puntos, eso va a depender, ¿cierto?, del modelo. Entonces voy a continuar y te muestro cómo seguimos. Bien, yo acá estoy llegando al final, me corresponde hacer mi aumento, 1, 2 y 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Yo esta vuelta la partí desde el principio, por lo tanto el punto deslizado no lo uso y me alcanzó perfecto mi secuencia. Como te decía, puede que en una de las versiones o incluso en esta misma versión, en vueltas más adelante no te alcance, te sobre un punto o te falten puntos para hacer la secuencia. En ese caso solamente tienes que estar atenta a si tienes que tejer hasta el último punto o hasta el punto deslizado. Eso es para que lo tengas en consideración. Estas vueltas, ¿cierto?, siempre las vamos a cerrar con punto deslizado. Te aconsejo que si la vuelta que viene a continuación tuvieras que partir desde el segundo punto, como es en este caso, por ejemplo, este punto deslizado no lo aprietes tanto para que así no te cueste poder trabajar en ese punto después. Entonces ahora me correspondería, según esta versión, ¿cierto?, trabajar con aumentos cada 5 puntos, es decir, un aumento, 5 puntos, un aumento, 5 puntos, pero para que esta ala me quede redonda y no hexagonal o con puntitas, ¿cierto?, vamos a ir alternando también el inicio de los aumentos. Todo esto yo te lo dejé especificado en el patrón, así que solamente te estoy contando esto para que tengas una idea de cómo vamos a ir trabajando y por qué trabajamos de esa forma. Entonces, en este caso, yo tengo que partir saltándome un punto. En esta vuelta me corresponde saltarme un punto y voy a partir con 3 puntos solitos. Estos puntos son independientes de la secuencia de aumentos. Me está acabando ya el helado acá, se me está tirando. Y una vez que ya tejí estos puntos, que son los que se indican en el patrón, ¿cierto?, comienzo con mi secuencia de aumentos. 1 y 2 para mi primer aumento y la cantidad de puntos que correspondan. 2, 3, 4 y 5. Y ahora continúo con mi siguiente secuencia de aumentos hasta llegar al final. Entonces yo acá estoy llegando al final, hago mi aumento, 1, 2 y 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. En la vuelta, se me enredó acá un poquito, en esta vuelta yo partí saltándome el primer punto, por lo tanto acá debería hacer, ¿cierto?, mi último punto y para compensar, ¿cierto?, y cierro mi vuelta con mi punto deslizado. Como te comentaba antes, no todas las vueltas van a calzar, ¿cierto?, como llegando siempre a terminar el ciclo de aumentos. Eso no importa que no te alcance la cantidad de aumentos, pero sí que te vayas fijando, ¿cierto?, dónde empezaste y dónde terminaste. A esta altura, ¿cierto?, yo ya llevaría 2 vueltas y esto ya va abriéndose, ¿cierto?, hacia los lados para ir formando el ala. Ya tenemos, ¿cierto?, bastante más avanzado nuestro sombrerito y ahora lo que nos
corresponde, ¿cierto? Es seguir trabajando según los aumentos que se vaya solicitando y siempre pendiente de dónde termino, dónde empiezo para ver si trabajo o no sobre este punto, y así esta línea nos vaya quedando recta, se vaya tapando y haciéndolo más parecido a la textura del punto que estoy utilizando, ¿cierto? Y nos quede bastante prolijo y más bonito, ¿cierto? Nuestro sombrero. Bien, yo acá ya avancé, ¿cierto? Lo suficiente para llegar a la última vuelta de media vareta. Y ahora me correspondería, ¿cierto?, hacer las vueltas que son de cierre, donde tenemos este caladito y luego hacemos el punto cangrejo. Para los 3 sombreros es igual. Las últimas 3 vueltas son las mismas para los 3 sombreros. Obviamente unos van a tener más puntos que otros por la amplitud, ¿cierto?, de esta ala, pero se tejen exactamente igual. Para comenzar, yo acá había cerrado con punto deslizado, ¿cierto? Voy a subir con una cadenita y voy a comenzar trabajando desde mi primer punto acá en punto bajo. Hago un punto bajo y luego 2 cadenitas al aire. Esta es la secuencia que vamos a trabajar durante toda esta vuelta. Me salto un punto, hago un punto bajo, 2 cadenas al aire. Me salto un punto, punto bajo y 2 cadenitas al aire. Y así hasta llegar al final, ¿cierto?, de mi vuelta. Bien, ya llegué al final. Voy a acercar acá mi ovillito. Llegué al final, ¿cierto? Me faltan un par de puntos. Ahí me quedó mal. Ahí. 1, 2. Acá. 1, 2. Acá, como partí desde el primer punto, ¿cierto? Termino justo aquí y voy a cerrar con un punto deslizado. Ajustar ahí. Y ahora, para mi vuelta siguiente, que vendría siendo la penúltima vuelta para los 3 sombreros, voy a trabajar en media vareta tratando de abrir, ¿cierto?, este caladito para que se note un poquito más, y entonces por lo tanto voy a trabajar todos los grupos de medias varetas acá en la cadena, es algo como lo que hicimos más arriba, y para eso también voy a comenzar haciendo un punto deslizado para llegar, ¿cierto?, a este espacio. Voy a subir con una cadenita de altura y voy a tejer en cada uno de estos espacios 2 medias varetas. Hago 1, 2, me salto el espacio que viene, 1, 2, espacio que viene, 1, 2, y así voy a continuar, ¿cierto?, hasta llegar al final de la vuelta. Aquí ya estoy llegando al final de esta penúltima vuelta, ¿cierto? Me falta acá mi último grupo de 2 medias varetas, 1, o cierro con punto deslizado, subir una cadenita, y ahora tenemos que ir estirando los puntos para darle forma, ¿cierto?, a nuestra ala, y que no esto que queda así como hacia arriba vaya amoldándose. Te recuerdo que en el patrón les dejé las indicaciones de almidonado o planchado del sombrero. La versión bucket no necesita tanto almidonado porque la verdad el ala cae bien, pero esta versión y la versión de ala ancha o ala larga sí necesitan almidonado, porque esto es algodón en el fondo, igual aunque fuera en yute, ¿cierto? Quizás esa, como es una fibra distinta, no lo va a necesitar, y eso también va a depender de tu forma de tejer, de qué tan suelto te vaya quedando este tejido. Entonces, les decía, en el patrón yo les dejé cómo hacer el almidón
cómo aplicar el almidón, cómo planchar después este sombrero para que el ala quede rígida y no caiga. Si tú al terminar el sombrero consideras que no es necesario, no hay problema. Pero para que lo sepas y después no me digas, no, es que se me cae el ala, no lo puedo usar. Bueno, ahí están todas las indicaciones en la parte de terminaciones. Ahora, para nuestra última vuelta, vamos a trabajar el punto cangrejo. El punto cangrejo es una variación del punto bajo, en donde en vez de tejer hacia la izquierda, vamos a tejer hacia la derecha. Es un punto bastante simple y que queda muy bonito en terminaciones, pero claro, cuando uno le dicen tienes que tejer para el otro lado, como que uno medio que se complica. Entonces, para nuestra última vuelta de nuestros sombreritos, vamos a hacer este punto cangrejo, que como les decía es un punto bajo, pero en otra dirección. Yo subí con una cadenita y voy a comenzar desde el último punto, que vendría siendo ahora mi primer punto. Entonces, esto es importante, que esta cadenita se te va a ir, ¿cierto?, soltando. Es importante que vayas manteniendo la tensión de que no se te suelte mucho ni que te quede muy apretada, sino una tensión normal, pero tampoco tan apretada, porque sí o sí se te va a ir abriendo para armar el punto. Entonces voy a entrar en mi primer punto, tomo hebra, me quedo con 2, esto va a generar un enrosque acá, y cierro mi punto cangrejo o punto bajo en reversa. Continúo, entro, te fijas acá está bien holgadita esa cadenita, saco y cierro, y así voy a continuar por todo este borde. Es preferible que te quede más suelto que apretado, ¿cierto? Si te fijas, yo estiro bastante ahí, pero en realidad no es que esté estirando, no es que esté haciendo una fuerza para estirar, sino es lo mismo que me está dando el crochet para poder ir tomando la hebra. Tomo ahí, voy girando y voy haciendo mi punto cangrejo o punto bajo en reversa. Voy a entrar por todos los puntos haciendo este mismo punto, y si te fijas nos va quedando, ¿cierto?, como un espiral, por así decirlo, con este punto cangrejo, que queda bastante bonito como terminación para no solamente este, sino muchos proyectos. Entonces voy a continuar, ¿cierto?, hasta llegar al final. Acá estoy llegando al final. Este que está aquí es el primer punto de la vuelta, y voy a trabajar también sobre este, que es la cadena del punto, no es la cadena, perdón, es el punto deslizado con que cerramos la vuelta anterior. Voy a entrar por ahí y también voy a trabajar nuevamente sobre el primer punto que tejimos. Una vez que ya terminé, ¿cierto?, acá voy a estirar, voy a cortar la hebrita y voy a tirar un poquito ahí para que este punto, ¿cierto?, que acabo de hacer se amolde más o menos al porte que traen los otros puntos. Ahora con una agujita lanera voy a enhebrar este bordecito, voy a girar mi sombrero y voy a empezar a esconder esta hebra. Fijas, paso para allá y este es el último punto, y se acopló bien, ¿cierto?, a la textura que venía haciendo. Entonces ahora solo basta anudar y esconder esta hebrita lo más posible para que no se nos vaya a salir o ande apareciendo después al viento. Entonces voy a hacer acá un nudito simple, ahí, y escondo mi hebra por dentro de estos mismos puntos. Pasar para allá y a estirar
corto. Con esto ya habíamos terminado nuestro sombrero amapola. Como te decía, en el patrón te dejé las indicaciones para almidonarlo, ¿cierto? Para plancharlo si es que tú así lo quieres, dependiendo siempre del material con que lo hayas tejido. Nosotros podemos acá estirar nuestro tejido para que vaya dando, ya te lo puedes probar. Te aconsejo sí que lo que más almidones sea el ala. Esta parte de acá, de la coronilla y la altura, no sé si es tan necesario que quede tan rígido. Al mismo tiempo esto nos ayuda, el hecho de que sea más elástico y no esté rígido, nos ayuda a que se amolde bien a nuestra cabeza, ¿cierto? No quede duro, por lo tanto no nos duela, no nos moleste, ¿cierto? Sí, quizás lo podrías bloquear para que tomara, ¿cierto? Más forma en los puntos, pero no sé si es necesario que lo almidones, solamente, ¿cierto? La parte del ala. Entonces con esto ya habríamos terminado de tejer nuestro sombrero amapola. En este caso es el de ala corta, ¿cierto? O ala media. Si te fijaste, no es muy difícil de hacer. Las texturas quedan muy lindas acá también por el lado. La verdad, espero que te haya gustado muchísimo este patrón, este tutorial, que hayas disfrutado tejiendo y también hayas aprendido algo nuevo. Yo por ahora me despido y espero verte en otro tutorial o patrón, ya sea por acá o por Instagram. Muchas gracias por confiar y apreciar mi trabajo, y si tienes alguna duda siempre estoy disponible para ayudarte. Te dejo un beso.